Gracias, maestro. Pues como bien indicaba usted, nuestro tópico del día de hoy precisamente es transparencia y combate a la corrupción. Pero el día de hoy yo voy a platicarles un poquito sobre derechos humanos. Vamos a hablar de este acceso a la información, pero con un enfoque en materia de derechos humanos. Déjenme. Con ese objetivo, primeramente, el primer punto que quiero abordar precisamente es explicar en qué consiste los derechos humanos. Y los derechos humanos podemos definirlos como una serie de prerrogativas y libertades de los que gozan precisamente la condición humana y que van a tener como características que son inembargables, imprescriptibles, de aplicación general, independientemente del color de nuestra piel, la nacionalidad, la edad, nuestras capacidades, la etnia, la religión o el sexo. Son universales porque independientemente que nuestro cuerpo normativo los reconozca, los garantice, están plasmados en distintos instrumentos internacionales. Ahora bien, hay autores que elevan este derecho humano de acceso a la información como un derecho fundamental, porque al estar interrelacionado con otras funciones estatales, señala, por ejemplo, el doctor Alberto del Castillo del Valle, que sin este fundamento, sin este derecho, no se podrán ejercitar otros derechos humanos o otras libertades, ya sea que se encuentren plasmadas dentro de nuestro cuerpo normativo, dentro de nuestra Constitución o en algún otro instrumento internacional. Ahora, ¿qué es eso precisamente? ¿Qué es el acceso a la información como una libertad? Pues será precisamente la facultad de la que gozamos nosotros los gobernados para obtener, solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, datos y estadísticas. Pero habría que ser muy puntuales con algo en este caso. Aunque tenemos la libertad de solicitar, accesar y recibir esa información, como sucede con muchos derechos, tanto prerrogativas o considerados como derechos fundamentales, se van a encontrar limitados. Recordemos algo importantísimo. Nuestros derechos humanos terminan cuando empieza el derecho humano de otro gobernado. Yo no podré accesar entonces a la información personal de la vida privada de un servidor público o de otro gobernado, a sus datos personales. Esa información, inclusive de seguridad nacional, se encontrará reservada. Pero si yo la solicito puntualmente con las características que en un momento vamos a comentar, aún así la autoridad tendrá que contestarme por qué no me la puede otorgar, siempre fundamentando y motivando esa resolución. Ahora, les indicaba que este derecho humano de acceso precisamente a la información se encuentra plasmado, sí, efectivamente, en nuestra Constitución, en nuestro órgano, nuestro documento supremo del país, pero además en una serie de instrumentos internacionales, tanto universales como regionales. El primer instrumento internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19, con toda claridad, establece que todo individuo tendrá derecho a accesar, a solicitar, a investigar y recibir informaciones u opiniones. Y será como consecuencia inclusive del ejercicio de este derecho a difundirla a través de distintos mecanismos e instrumentos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nuevamente establece, pero ahora en su artículo 19.2, otra vez, que es libertad de los gobernados buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, es decir, no será un obstáculo que yo me encuentre dentro del territorio nacional ejerciendo una ciudadanía o nacionalidad o siendo extranjero. Puedo solicitar el acceso a esa información y que esa solicitud sea de forma oral, escrita, de forma impresa o artística o por cualquier otro medio de la elección, ahora abarcando inclusive los mecanismos y los medios electrónicos. Nuevamente, ahora la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece también, retoma nuevamente el punto, en su punto 13.1, nuevamente la libertad de expresión y reitera y recalca otra vez que será la facultad de los gobernados de buscar,
recibir y difundir informaciones a través de, como habíamos indicado, medios escritos, verbales o ahora medios electrónicos. Estos, decíamos, son instrumentos internacionales que precisamente algunos regionales y otros universales que reconocen y elevan, señalábamos con toda claridad, el acceso a la información, a la transparencia de datos y actividades del Estado como un derecho humano, interrelacionado con otros más, inclusive elevado a la facultad que tendrán los gobernados para poder ejercitar con toda precisión y claridad su democracia. Si yo me mantengo informado con todos los datos y que además no solo los tenga que solicitar yo, sino que sea obligación de la autoridad crear instrumentos de tal forma que mi acceso sea mucho más rápido para que precisamente mis elecciones populares, mi voto, sea claro, sea preciso y sea correcto. Ahora decíamos, también nuestra Constitución señala con toda claridad este mismo acceso a este derecho. En nuestro artículo 6º, párrafo 2º, que sea su letra señala, toda persona tiene derecho a libre información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Nuevamente recalco, efectivamente yo puedo buscar información, recibirla y difundirla siempre que no le cause una afectación a una tercera persona. En ese caso, no está coartado mi derecho, está limitado al ejercicio de un derecho de una tercera persona. Con ese fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto un número de tesis, jurisprudencias y resoluciones que refieren precisamente y aclaran todos estos aspectos que acabamos de comentar en nuestro marco normativo. Vamos a analizar primeramente una de las resoluciones que emitió, que es la que está un poquito más lejana, en el 2008, nuestra Suprema Corte de Justicia, que señala precisamente que el acceso a la información es una forma de democracia. En el momento que yo ejercito este derecho a solicitar, accesar y recibir información, puedo obtener todos los elementos que yo necesito saber de mis propuestas políticas, de mis planes de desarrollo, de las elecciones populares, para saber qué necesito para tomar una decisión respecto a sobre qué persona, sobre qué candidato quiero elegir en una votación federal o estatal. Señalan inclusive algunos juristas que sin ese ejercicio tan básico de la democracia no pudiera existir entonces un Estado de Derecho pleno. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia, en otra resolución más ahora del 2016, señala las 3 características importantes del artículo 6º, que señala que es el derecho de los gobernados, de los ciudadanos, de los extranjeros, de los particulares, a 3 cosas: solicitar información, recibirla y difundirla. Y me indica que para ese objeto, para poder solicitar y peticionar, necesitamos correlacionar inclusive el artículo 8º constitucional, el derecho de petición. Con ese objeto, ese escrito que yo voy a elaborar solicitando esa información a cualquier autoridad en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, órganos centralizados, descentralizados o desconcentrados, poder ejecutivo, legislativo y judicial deben cumplir las mismas 3 características. 1, que debe ser la petición por escrito, debe ser elaborada de forma respetuosa y pacíficamente, para que de esta forma la contestación que me pueda dar la autoridad tenga un resultado favorable hacia el gobernado. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia emitió otra resolución ahora en el 2019, una tesis también, que establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés jurídico, legítimo o personal, tiene facultades de solicitar información. Que dentro del escrito que voy a peticionar, no necesito justificar una motivación de por qué es necesario que yo accese al presupuesto de la Ciudad de México. Esta obligación de autoridad, con el simple hecho de que cumpla con mis 3 características del derecho de petición, a informarme adecuada en tiempo y forma.
Será obligación de las autoridades darme contestación en un término que no exceda de 3 meses la información que estoy solicitando, a efecto de que yo pueda recibir y sea respetada además mi ejercicio pleno de este derecho humano. Ahora bien, la resolución del 2017 establece que será necesario un instituto que auxilie con esos fines a los gobernados. Tenemos un Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que precisamente servirá como un intermediario entre el gobernado y las demás instituciones de orden público a efecto de que sea mucho más fácil el acceso a la información y además haya un intermediario, un conciliador que solicite, que ayude, que nos patrocine esa solicitud, porque nunca será lo mismo que nosotros solos solicitemos, pidamos, reclamamos, demandemos, que haya atrás de nosotros alguien, una persona con el mismo objetivo, con el mismo fin común, reclamando y solicitando conforme a derecho el cumplimiento, decíamos, no solamente de la legalidad del acceso a la información, la constitucionalidad de ese mismo derecho. Ahora bien, no solamente decíamos, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en distintos momentos este derecho humano al acceso a la información. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene distintas resoluciones donde aclaran precisamente la finalidad, el objeto y el cumplimiento del derecho humano, a garantizar el pleno ejercicio. En el caso Herzog y otros versus Brasil de 2018, establece en su resolutivo 334 que cuando una autoridad a la cual se le ha solicitado en tiempo y forma y con las características que nos indican otras leyes reglamentarias, información respecto a presupuestos, informes, datos, estadísticas, salud, dinero, todo, a materia sendaria, lo que yo le peticione, es obligación contestarme sí o no en todo momento. Pero si hay una negativa por parte de la autoridad a informarme de forma adecuada lo que estoy solicitando, será obligación de esa institución pública justificar y fundamentar del porqué de la negativa. No me puedes decir nada más, son datos personales. No me puedes indicar nada más, son cuestiones de seguridad pública. No. Además, lo tendrás que fundamentar, autoridad, en alguno de los preceptos legales que establecen la norma, constituciones o legales, y además justificarme la motivación de por qué no puedo accesar esa información. Aunque sean inclusive datos secretos o resguardados o clasificados, me tendrás que justificar siempre, en todo momento, la razón de la negativa. Asimismo, en este mismo caso, Herzog, pero en el resolutivo 337 igualmente indica entonces que en el supuesto en el que la autoridad justifique no permitirme accesar esa información porque los datos o las estadísticas desaparecieron o se destruyeron, no es justificación para que el asunto quede olvidado y ya no tenga interés yo de seguir solicitando y buscando otros medios. No, dice la Corte Interamericana, si ya se extravió, si ya se destruyó la información, de todas formas es obligación de la autoridad hacerse de los medios para restituirla, para ubicar con otras instituciones públicas si tuvieran extractos, si tuvieran copias de la información de tal forma que por lo menos partes de esa información que yo estoy solicitando puedan ser recopiladas y entregadas al gobernado. No es justificación nunca desastres naturales, casos fortuitos para la destrucción de los documentos. Tendrá que haber sustentos duplicados, resguardados en medios electrónicos de tal forma que yo, nuevamente autoridad, pueda garantizar el ejercicio pleno de ese derecho. Y reitero mucho garantizar, porque se escucha muy bien que yo tenga un derecho humano establecido, decíamos, en un catálogo de normas e instrumentos internacionales. Pero yo, gobernado, no los voy a poder ejercitar o utilizar si precisamente no hay una garantía de su cumplimiento. Esa garantía va a ser precisamente poder accesar a mecanismos de control de constitucionalidad, a instrumentos, a recursos para solicitar, ya no yo, a través de un juzgador, a través de una autoridad jurisdiccional o imparcial como el Instituto de Acceso a la Información, para que ya no te peticione autoridad la entrega de esos documentos. Ahora sea una orden judicial
la que te exija precisamente ya el cumplimiento forzoso de la misma. Tenemos también otra resolución por parte de la Corte Interamericana, que es el caso IB versus Bolivia 2016. El IB es precisamente porque el nombre de la víctima está resguardada, su nombre no se da a conocer. En los casos y procedimientos que se llevan ante la Corte Interamericana, el peticionario puede solicitar que sus datos y su nombre se resguarden durante y después de concluido el procedimiento. En este caso, otra vez nuevamente, habla sobre la obligación del Estado de la transparencia activa. ¿Qué significa esto? Yo, autoridad, no cumplo con mi obligación de accesar o permitirte el acceso a la información, nada más abriéndote las puertas de los institutos, de los archivos, de los expedientes. No. Mi obligación se va a volver activa en el momento en que yo te tengo que acercar todos esos elementos. Tengo que peticionárselo a otras instituciones, tengo que darte las herramientas de búsqueda, no nada más entra al Archivo General de la Nación y encuentra lo que estás buscando. No, mi trabajo será ubicar en las áreas que necesitas, darte lo que necesitas para que ese ejercicio sea completo. No nada más te voy a decir, aquí está la información y listo. No. Si se puede, la propia autoridad tiene que entregártela simplificada, traducida, actualizada, digitalizada, de tal forma que el acceso sea mucho más simplificado, sencillo y pronto. Tenemos otra resolución que es el caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara contra Perú del 2015, que en este caso es lo que señalábamos que eleva a un rango constitucional muy importante en el aspecto democrático el acceso de la información, porque en esta resolución señala la Corte que la transparencia de las actividades gubernamentales se convierten en un componente fundamental del ejercicio de la democracia. Cuando yo, gobernado, puedo accesar a la información y decíamos presupuestaria, salud, fiscal y demás de las autoridades, significa que yo me convierto en un auditor externo, que yo estoy vigilando o fiscalizando la actividad del Estado porque yo puedo accesar esa información y verificar que lo que me estás diciendo que estás haciendo en un aeropuerto, que el gasto que estás teniendo en un presupuesto es realmente y se ve reflejado en un documento. Y si yo no estoy de acuerdo, y si yo considero que hay elementos que pudieran justificar integrar una carpeta de investigación, darle vista a alguna autoridad para que audite de forma directa y de manera contable esas funciones, lo puedo hacer. Esa facultad me la está dando el mismo Estado, de que yo mismo pueda verificar y auditar la labor que realiza. Tenemos otra resolución más de la Corte Interamericana, en este caso es el caso Granier y otros, Radio Caracas Televisión contra Venezuela, también del año 2015, que resuelve en su párrafo 226 el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Si hay particulares, si hay observadores de derechos humanos y observadores de los procesos administrativos, legales y fiscales, como particulares, como asociaciones civiles, esto significará un contrapeso. ¿Qué va a suceder? Que la autoridad, decíamos, en cualquiera de sus niveles, funciones y órganos, se encontrará obligada en todo momento a cumplir perfectamente con las normas, con sus leyes orgánicas, con sus manuales de procedimientos, porque seguramente los ojos de la población entera estarán encima. Y no podré esconder información, dilapidarla, destruirla, porque será precisamente mi derecho como particular de solicitarte. Si ya la destruiste, de todas formas la tienes que reponer y me la tienes que entregar. Hay ya muchísimos mecanismos, ya no solamente físicos, sino la digitalización de la información que auxiliará obviamente a las autoridades en esas funciones. Sabemos que con el paso del tiempo lo que llega a ocurrir es que muchas veces efectivamente la información se destruye, desaparece la tinta, pero en el momento que yo empiezo a digitalizar toda esa información, lo protejo. Porque aunque se destruya, aunque la computadora se descomponga o se rompa, seguramente en el sistema interno de control, en la nube, en el intranet de esas instituciones, la información se mantendrá, quedará resguardada.
Por último, tengo el caso Vélez Restrepo Familiares contra Colombia, esta del año 2012, que establece igualmente que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. En este caso, la Corte Interamericana vuelve a reiterar la obligación de los estados de mantener la información. Pero ojo, también la obligación de los ciudadanos de verificar que las autoridades cumplan con esas funciones. ¿Cómo puedo exigir? ¿Cómo sé si la autoridad, decíamos, en todos sus niveles, alcaldías, secretarías, juzgados, congreso, asambleas, realizan su labor si yo no tengo interés para conocer y accesar a esas funciones? No puedo esperar que la autoridad cumpla completamente con sus funciones si yo como particular, como gobernado, como ciudadano, aún como extranjero, no reclamo, no demando, no solicito o no peticiono precisamente, uno, el acceso a esa información, la rendición de cuentas y además, en caso de que haya cosas que no vayan correlacionadas, que no esté haciendo correctamente la labor de la autoridad, que me parezcan sospechosas, es mi facultad denunciar a otra autoridad competente la investigación, la integración de carpetas de investigación. La información es poder, el conocimiento es poder. Entre más me enriquezca de información, seguramente yo más acceso, más conocimientos voy a tener, más elementos puedo tener en la mano para exigirle a la autoridad el cumplimiento de sus funciones. Ojo, decíamos, hay un punto muy importante que también hay que recalcar en este aspecto, que aunque yo quiera conocer muchas de las funciones y presupuesto del presidente, del gobernador, de los jueces, de los secretarios, habrá información que efectivamente yo no podré accesar a su vida privada, a sus datos personales, siempre que no tengan un impacto social en la vida jurídica de esa institución o de esa autoridad, yo no puedo solicitarlo. Porque así como yo particular tengo derecho al ejercicio también de una vida privada, de una protección de mis datos personales, igualmente la propia autoridad, cuando no esté en ejercicio de esas funciones, también tiene derecho a que se le respete esa información y esos datos. Pero si yo cuento con todos estos elementos y tengo conocimiento además de los instrumentos jurídicos que puedo ejercitar y recurrir, imagínense el control que podemos ejercitar contra la autoridad, sin necesidad de hacer cuestiones que pudieran poner en peligro la seguridad de otras personas, sino a través de mecanismos jurídicos que van a tener un impacto no solamente a mi favor, sino a favor de cualquier persona que se encuentre en el mismo supuesto jurídico que yo. El beneficio será seguramente para toda una comunidad. Es cuanto, maestro.